Bueno, vamos a continuar con el tema de quimioterapia de inducción que está a cargo del doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia. Él es oncólogo médico adscrito al Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, antes que nada agradecer a Michelle la invitación y a Esmeo que da esta oportunidad de hablar de un tema que no a todos les gusta, principalmente cabeza y cuello, que es un tema complejo. A todos tratamos de evitar este tipo de pacientes. La quimioterapia de inducción no es algo nuevo realmente. Los primeros inicios de quimioterapia de inducción no fueron exitosos, estamos hablando de 1985. Sin embargo, el advenimiento de nuevas drogas ha cambiado la perspectiva. De manera general, quisiéramos que a todos los pacientes nos fuera así: paciente joven, con poca morbilidad, BPH positivo, que tiene un tumor en la base de la lengua, y que posterior a 2 ciclos de quimioterapia de inducción el paciente tiene una respuesta casi completa y que consolidas con quimioradioterapia. El paciente actualmente está curado de este tipo de enfermedad. Sin embargo, esta no es la perspectiva actual. Necesitamos biomarcadores para definir qué pacientes se benefician, necesitamos tener el contexto adecuado a los pacientes. Esto no es el contexto común de todos los pacientes generalmente llegan con N2, N3. A pesar de las mejoras en la detección y los cambios epidemiológicos, como ya los mencionó Yolanda, principalmente el advenimiento de BPH como un biomarcador a respuesta, seguimos los pacientes diagnosticándolos en etapa locorregionalmente avanzada, N2, N3 y obviamente los T3 y T4. La quimioterapia y radioterapia sigue siendo el estándar de tratamiento, por eso hay metaanálisis y la mayor parte de los pacientes siguen tratándose en este esquema de tratamiento. Y los cambios en la mortalidad que ha habido en cabeza y cuello han sido verdaderamente discretos en los últimos años. Realmente no hay un impacto real de los últimos tratamientos. Sin embargo, a partir de 1997, cuando empezaron las nuevas drogas a generarse, los nuevos esquemas de quimioterapia, el cambio ha sido positivo y ha habido una disminución de la mortalidad, aunque discreto, alrededor del 3%, ha habido disminución de la mortalidad. Las ventajas de la supervivencia global que ofrece la quimioterapia de inducción siguen siendo controversiales. Hay que hablar específicamente en algunos subsitios. La quimioterapia de inducción, si se va a utilizar, tiene que ser con un triplete, el TPF superior al PF en la supervivencia global. Pero en el metaanálisis de MASH y de Piñón ya se demostraba que la adición de quimioterapia de inducción disminuía el riesgo de muerte con un 10% de beneficio, sin embargo, y mejoraba posiblemente la falla a distancia. Sin embargo, hay que recordar que el metaanálisis de Piñón incluyó muy pocos pacientes y no estaban estos nuevos esquemas donde se incluían tripletes y estaban principalmente 5 estudios donde se utilizaba PF como única alternativa. Laringe ha sido un tema completamente aparte. En laringe sí se puede considerar la quimioterapia de inducción, por eso no es tan controversial, principalmente si quieres preservar órgano. El estudio de Arlene Forestier, principalmente el RTOG 9111, demostró que este tipo de pacientes se beneficia, tienen un riesgo más disminuido para cirugía, aquellos pacientes que son llevados a inducción comparativamente contra quimio-radioterapia. Por eso, para la preservación de órgano, laringe puede ser un prototipo. No vamos a hablar tampoco mucho, principalmente de hipofaringe, porque hipofaringe ha sido por el subsitio y principalmente las complicaciones que puede llevar una resección, y donde la mayoría de las resecciones llevaban a bordes positivos. Obviamente la quimioterapia de inducción se volvió un estándar de tratamiento en hipofaringe. Sin embargo, en pacientes irresecables ese es otro tema completamente diferente. Uno de los primeros estudios que probó la inducción fue este estudio que ya lo conocemos todos, que fue el estudio de los veteranos, y dependiendo si el paciente tenía respuesta completa o respuesta parcial, el paciente ya había llevado después a radioterapia, o si el paciente tenía menos de respuesta parcial, era llevado a la laringectomía total. El único beneficio de esto es que no hubo beneficio en la supervivencia global, no hubo tampoco beneficio en la supervivencia libre de progresión, pero se mejoró el patrón de recurrencia principalmente a distancia, y el 66% de los pacientes que experimentaron la quimioterapia de inducción se mantuvieron libres de la laringectomía en el transcurso del tiempo. Otro de los estudios más grandes ese es el TAX
324 es el estudio de Posner, que todo el mundo conocemos, donde se incluyó ya el docetaxel al manejo, donde se incluyó docetaxel a 75 miligramos por metro cuadrado, se dio a los pacientes 3 ciclos y después fueron llevados a un esquema de quimio-radioterapia de consolidación. Este sigue siendo un problema porque este tipo de estudios, como ya lo mencionó Yolanda, no sabemos cuál es el mejor radiosensibilizador. Personalmente yo creo que la dosis de carboplatino está corta en este estudio, es algo que no solamente he criticado yo, generalmente aquellos que utilizamos carboplatino porque el paciente se encuentra deteriorado, utilizamos un carboplatino UCD2, dar por abajo de 150 miligramos de carboplatino es complejo considerar lo que esté funcionando como radiosensibilizador, y aquellos pacientes que te habían tenido principalmente N2C y N3 tenían que ser consolidados con cirugía. En las variables de la población, la mayoría de los pacientes estaban 55 años, en excelentes condiciones generales, hipofaringe representaba el 17%, la cavidad oral era uno de los más preponderantes del grupo, el 13%, y orofaringe el 52%. Como vemos, la mayor parte de los pacientes tenían un N2 y N3 y una etapa clínica 4, hasta el 84% de la población. Este fue uno de los primeros estudios que demuestra beneficio de la quimioterapia de inducción con una disminución del riesgo de muerte cercano al 30% en este tipo de pacientes, alcanzando supervivencias del 68% a 5 años. También hubo beneficio en la supervivencia global con una disminución del riesgo de muerte de 71 meses contra 30 meses en aquellos pacientes que recibían solamente platino fluoracilo como una alternativa. Y esto a largo plazo se ha demostrado que el beneficio se mantiene a largo plazo en este tipo de pacientes. Ya esta es la actualización a 5 años de la supervivencia global y se mantiene el TPF como un estándar de tratamiento, principalmente porque alcanza una supervivencia alrededor de los 70 meses comparado con 34 meses del grupo de PF. En cuanto a la supervivencia, dependiendo del subsitio, la hipofaringe y la laringe son los principales sitios beneficiados, principalmente con supervivencias que alcanzan hasta los 51 meses en la hipofaringe, y la laringe alcanza alrededor de los 20 meses. Sin embargo, también hay que considerar las condiciones de los pacientes. En el TAX 323 del estudio de Vermorken, que fue principalmente dirigido a pacientes con enfermedad irresecable, también se incluyó TPF en el mismo esquema, docetaxel, platino fluoracilo en infusión cada 21 días por 4 ciclos, y luego los pacientes eran evaluados de manera multidisciplinaria, que eso es una de las enseñanzas de este estudio. Todos los pacientes eran evaluados en un grupo donde se hacía nuevamente la evaluación clínica, la evaluación por laringoscopía, y obviamente los pacientes, si habían tenido respuesta parcial, se llevaban a radioterapia, ¿sí? Y si no tenían respuestas, los pacientes eran llevados a cirugía de rescate como una alternativa. Vemos que las características de los pacientes no cambian, cavidad oral ha disminuido al 17%, orofaringe sigue siendo el grupo más grande, seguido del grupo de hipofaringe. Este también fue un estudio que demostró beneficio en la supervivencia global, y una de las cosas características de este estudio es que la evaluación de marcadores para este tipo de estudios no se había considerado. Sin embargo, en un análisis post-hoc presentado en ASCO del 2007 de este estudio, demostró que aquellos pacientes con BPH positivo tenían una mayor tasa de respuestas, principalmente en orofaringe. La tasa de respuestas en este estudio para orofaringe con aquellos que eran BPH positivos alcanzaba hasta el 85%. Sin embargo, aquellos pacientes BPH positivos y que tenían como biomarcador el uso del tabaco menor de 3 meses antes del diagnóstico, aquel grupo de pacientes disminuía las probabilidades de respuesta, y la tasa de respuestas completas, que iba del 25 al 15%, prácticamente disminuía a 0, y la tasa de respuestas globales era menos del 50%. Por eso sigue siendo uno de los marcadores. Se sigue pensando que cuál es el mejor esquema de inducción, pensados en paclitaxel o docetaxel. También está este estudio de Ricardo Heath, que platicando específicamente con Ricardo Heath, no lo considera el mejor esquema el uso de paclitaxel trisemanal para este tipo de pacientes, donde se incluyeron 15 centros de los pacientes. Los pacientes que tenían mejor tasa de probabilidades de respuestas eran aquellos pacientes que eran tratados con paclitaxel, fluoracilo, platino, aquellos pacientes que tenían etapas clínicas 4 y los pacientes que tenían un mejor estado general.
Este estudio de manera global demostró beneficio en la supervivencia global, sin embargo en pacientes resecables no hay ningún beneficio de dar quimioterapia de inducción. Y cuando comparabas la enfermedad irresecable, el beneficio en la enfermedad irresecable iba alrededor de los 30 meses en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, en quimioterapia de inducción no todos los estudios han sido positivos. Tenemos estos dos estudios que son estudios muy importantes y que todo el mundo esperaba. Tenemos el estudio de Ricardo Heath, que fue el segundo estudio de Ricardo Heath para quimioterapia de inducción, donde cambió el paclitaxel, a pesar de que él mismo dice que paclitaxel no es el mejor esquema, lo cambia a docetaxel, que es un taxano que aparentemente mostraba mejores datos de respuesta en cabeza y cuello. Sin embargo, el estudio es negativo. Y el Paradigm es un estudio que todo el mundo estaba esperando la respuesta, porque aparentemente nos iba a dar la respuesta de si la quimioterapia de inducción tenía algún papel o no. Sin embargo, este estudio fue negativo y fue cerrado por pobre reclutamiento en el transcurso de los siguientes 5 años posterior a haber iniciado. El año pasado, la doctora María G. presenta este estudio, que es el estudio del grupo italiano, es el estudio más grande que se ha incluido para comparar radioterapia en un estudio factorial de 2×2. Los pacientes se compararon a no recibir inducción comparativamente con TPF a las dosis habituales, se dieron 3 ciclos, los pacientes que tenían respuesta eran aleatorizados en el brazo de TPF a recibir radioterapia convencional versus más platino fluoracilo, que sabemos que también es un esquema alternativo para dar concomitancia. Sin embargo, sabemos que posiblemente no sea mejor que dar cisplatino solo en pacientes que están recibiendo concomitancia y que posiblemente sí afecte la adherencia del tratamiento. Y en el brazo de radioterapia convencional también se aleatorizaban a recibir cetuximab como alguna alternativa de los tratamientos. Este estudio factorial fue muy interesante, pero una de las conclusiones es que es un análisis muy complejo y que al final del día le restas poder estadístico a cada brazo de tratamiento. Los pacientes fueron aleatorizados 421 pacientes, al final los pacientes que recibieron TPF seguido de quimio-radioterapia fueron 129, los pacientes que recibieron TPF seguido de cetuximab más radioterapia, fueron 79 pacientes aquí, no 210. Los pacientes que recibieron quimioterapia concomitante fueron 129 en el brazo con cisplatino, fluoracilo, radioterapia, y el brazo de cetuximab fueron 78. Los pacientes estaban estratificados principalmente por tasa de respuestas. La mediana de edad fueron 61 años, el 82% de los pacientes eran hombres, estaban en excelentes condiciones generales a pesar de que eran pacientes que tenían N2 y N3 y T3 y T4 hasta en el 60% de los pacientes. El subsidio principal fue orofaringe, seguido de hipofaringe, y una de las características principales es que mejoras la tasa de respuestas completas, en el recuadro inferior, vemos el segundo índice, mejora con la quimioterapia de inducción. Al término del tratamiento, hasta el 43% de los pacientes llegan a tener una respuesta completa, comparativamente con la concomitancia que te ofrecía hasta el 28%. No se mejora la tasa de respuestas globales, de manera general, pero al parecer disminuyeron las respuestas parciales, principalmente en el grupo de concomitancia, y este tipo de pacientes que habían tenido respuesta parcial, al parecer migraron hacia el grupo de respuestas completas. Y este es uno de los estudios que da beneficio a dar quimioterapia de inducción. Mediana de sobrevida libre de progresión fue de 29 meses contra 18 meses y la mediana de supervivencia global fue de 57 meses contra 45 meses, con 12 meses de ganancia de manera absoluta. Este es el estudio de Ricardo Heath, donde vemos que no hay beneficio en la supervivencia global. Lo que hacemos en el INCAN es que nosotros ya tenemos publicada nuestra experiencia. Nosotros todos los pacientes que tenemos generalmente son etapas clínicas 3 y 4, tumores T3 y T4 y N2 y N3. La mayor parte de nuestros pacientes son llevados a quimioterapia de inducción con una mediana de progresión que está cercana a los 15 meses, con una supervivencia media que estamos en este tipo de pacientes casi llegando a los 40 meses. Esto es lo que ya tenemos nosotros publicado en el INCAN. Sin embargo, también hay un metaanálisis. Este metaanálisis incluyó de manera aleatorizada 6 estudios que cumplían los criterios.
para pacientes con enfermedad locorregional que no tuvieran enfermedad metastásica y que esto fuera un intento curativo, y se comparó principalmente taxano PF seguido de radioterapia o quimioradioterapia para saber realmente si la adición de los taxanos era benéfica. Se incluyeron 1,772 pacientes, 90% fueron hombres, en excelentes condiciones generales todos. T3, T4 el 85%, N2, N3 el 62% y 39% orofaringe y 25% hipofaringe. Con esto se ha demostrado que el riesgo de muerte se mejora de manera considerable, casi un 21% en los pacientes, y la sobrevida libre de progresión de manera similar. La ventaja absoluta son alrededor del 7% en este tipo de pacientes a 5 años, tanto en la supervivencia global, en la supervivencia libre de progresión, en las posibilidades de recurrencia, tanto local y a distancia. Cuando vemos el forest plot, vemos que tampoco hay una P positiva en cuanto a la heterogeneidad de los estudios, son estudios adecuadamente evaluables y sigue siendo dar en inducción mejor el triplete que las dos drogas. ¿Qué dice la NCCN? Pues la NCCN hace muy específico y subdivide todo. Sin embargo, también hace muy clara mención que quimioradioterapia en pacientes con T4, T4B es una alternativa. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes los refiere que deben de ser incluidos en ensayos de tratamiento multimodal, en hipofaringe, orofaringe, y el único lugar que menciona la quimioterapia de inducción sigue siendo hipofaringe como un estándar de tratamiento. ¿Qué podemos concluir? Es que la quimioterapia de inducción debe ser evaluada e individualizada en el contexto clínico de los pacientes. Debe de poner la disponibilidad de recursos. Incluso platicando con el doctor Berrocal del Grupo Español de Cabeza y Cuello, también ellos refieren de que todos los pacientes son incluidos, principalmente todos los N3, todos los N2C y N2B, incluidos en quimioterapia de inducción. Hacen excepciones con el T3 y N1 y ese tipo de pacientes son llevados a quimioradioterapia. Sin embargo, todos los T3 con N mayor de 2 son incluidos para quimioterapia de inducción. La disponibilidad de acceso a radioterapia también debe ser considerada como una alternativa para quimioterapia de inducción, principalmente porque si no tienes el acceso inmediato a radioterapia, tienes que ofertarle algo a los pacientes y es lo que sucede en la mayoría de los otros. La accesibilidad y costo de las drogas también es un papel preponderante para decidir qué utilizas. Paclitaxel es una droga mucho más barata que docetaxel. El esquema que nosotros utilizamos en cancerología es principalmente basado en paclitaxel semanal. Es una droga más accesible y obviamente con menor toxicidad. Los riesgos de los pacientes deben de ser evaluados en el contexto de biomarcadores, principalmente BPH y tabaquismo. Las comorbilidades pueden decidir si el paciente es llevado a un esquema de quimioterapia o no. Y existe mayor beneficio en T3, T4 y principalmente en tumores irresecables. Y con esto demostramos que TPF es mejor, no mejor que quimioradioterapia. Los estudios, claramente la doctora G al final de su plática el año pasado y que todo el mundo esperaba este estudio, dijo que era muy difícil extrapolar lo de los ensayos clínicos a la clínica de la vida real. TPF es mejor en tasa de respuestas, TPF es mejor en tiempo de falla del tratamiento, sobrevivencia libre de progresión y sobrevida global, principalmente en irresecables. Muchas gracias.